¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy trataremos de entender el concepto de la figura, ya sea del diablo, de Lucifer, de Satanás, que esta es una figura antropomorfizada del mal, ya que en un episodio anterior habíamos visto que este personaje simbólico provenía de Babilonia, en específico de la figura de Ha-Satan, y que su etimología es de opositor u acusador. Ya analizamos lo que es la figura del diablo como fiscal de Yahvé, pero este concepto en sí es más fundamental ya que versa sobre el mal y fue en Babilonia donde ésta precisamente se divide en el mal y el bien y comienza a compaginar el principio de dualidad. Pero esta figura del mal o el opositor sirve para las narrativas de héroe, donde este es un obstáculo, ya que simplificando la figura del héroe, este suele ser una enseñanza o un comportamiento, como lo es el estoicismo, el altruismo, el valor, etc. Y algo que cabe resaltar y donde debemos hacer énfasis es que, dependiendo el tiempo, el mal es una cosa u otra. Pondremos dos ejemplos. El villano, que este es rubio, de ojos azules, una reminiscencia de aquella Alemania beligerante. Por otra parte tenemos el ejemplo de Lilith, que nos muestra que es el patriarcado condenando a la libertad femenina. Y aunque en realidad pareciera que esta visión quedó en el pasado, no lo es así, ya que como hemos visto todavía en representaciones actuales del cine de terror, la libertad femenina, aún entre los conservadores, causa terror. Pero donde realmente adquiere poder este símbolo fue a través de la iglesia en la llamada entronación de el diablo o Lucifer, que esta se dio cuando Europa atravesaba por tiempos terribles como eran sequías, hambrunas, pestes, enfermedades, mini glaciaciones, etc. En esos periodos la gente iba por respuestas a la iglesia a preguntar acerca de los designios de Dios, pero estos no tuvieron ni una respuesta ni un remedio más que inventar a un némesis, un archivillano de un cómic, el diablo. Ya que como habíamos visto en el episodio anterior, en la Biblia el diablo funge como fiscal al servicio de Dios. Pero como les había mencionado, el mal va a depender de la época, ya que por ejemplo Lucifer era un símbolo de Venus, estrella que en los periodos de lluvia en agosto, ésta solía salir antes que el sol. Los egipcios le rendían culto a esta estrella, y por osar salir antes que el sol, de ahí proviene que era la vanidad. Y por lo que se puede comprender a grandes rasgos más allá del mal, el diablo es un villano. Ahora sí, comencemos a hilar fino, ya que los villanos nos darán pistas para poder entender más esta figura o la concepción que tenemos nosotros del mal. Un ejemplo es la película The Glass. Hace una mención que hay dos clases de villanos: el soldado que lucha con sus puños y el otro que es una mente brillante. También en esa película se habla de que los villanos suelen tener la cabeza más grande que el héroe. Y aunque la realidad es que hay muchos arquetipos de villanos, se suele simplificar al que actúa y al que planea. Si por ejemplo nos fijamos bien, el diablo tiene cuernos y su cabeza es más grande. Esto sería una representación del toro Serapis del Éxodo, pero desde el Génesis se culpa al árbol del conocimiento por la caída del hombre, como lo es el fuego de Prometeo, ya que este concepto está más relacionado a la tecnología de la época y con la elaboración de armas, y que debido a que la gente comienza a saber, empieza a dejar de creer, ya que las creencias necesitan por lo regular gente que no tenga una inteligencia promedio, gente que le den un sentido de control al universo, de que está escrito en un libro ese control que existe, pero la verdad es que no. Ahora, el villano es una conducta o algún personaje que se pretende atacar. Para poder entender esto tenemos un par de ejemplos. Al ver a los vampiros como un simbolismo de los cobradores de impuestos, o a Frankenstein representando a la ciencia creyéndose Dios, etc. Un villano es una persona malvada, especialmente en la ficción. Los villanos son personajes de ficción o quizás personajes novelados, en dramas, melodramas, que ejercen maldad deliberadamente y que se enfrentan al héroe
Como tales, los villanos suelen ser un recurso argumental casi inevitable y más que los héroes, son un elemento crucial para que gire el trama. Pero aquí llegamos a la parte interesante, ya que la etimología de esta palabra de villano deriva del latín villanos, que proviene de la palabra villa, casa de campo, granja. Esa palabra se asocia a la raíz indoeuropea beik, casa, clan, que estaría presente en el griego oikos, casa. De ahí que las palabras sean economía, ecosistema, ecología, ecuménico. Los villanos constituían entonces lo más cercano a la clase media en su época, dado a que no pertenecían a la nobleza, aunque podían llegar a integrarse a esta, pero tampoco pertenecían a las clases más subyugadas, los parias, los esclavos, los proletarios. La palabra villano comenzó a convertirse en un sinónimo de maldad desde ambos extremos de la escala social, desde los esclavos, parias y proletarios, quienes se veían más subyugados por estos que por la nobleza, como tu tía la panista, y desde la nobleza que veían estos intentos de ascenso social de los villanos como un acto ofensivo e incluso amenazante. Con la feudalización de Europa, villanos pasó a significar siervo o campesino, alguien que está atado a la tierra de una villa y no podía abandonarla. Desde las esferas del poder, principalmente el eclesiástico, la pobreza se empezó a equiparar a la corrupción moral. Y qué caray, hasta hoy en día esa visión neoliberal sigue vigente. También podemos apreciar que aunque posee algunos recursos históricos la Biblia, este no es un libro de historia, sino que es una novela alegórica y simbólica, y que el diablo funge simplemente como una herramienta que hace que funcione ese drama. Muy bien amigos, hasta aquí este pequeño informe. Ya saben que si les gusta mi contenido, no duden en suscribirse, en darme un like, en compartírselo a alguien que crean que les pueda ser de utilidad. También en la parte inferior podrán encontrar mis redes sociales para que encuentren más información de este tipo. Pero si has llegado hasta el punto de este video, no me resta más que agradecerte y desearte un excelente día.